México encabeza la lista de muertes por sarampión en América Latina. Eso lo informó la Organización Panamericana de la Salud. En su último reporte, la Secretaría de Salud de México confirmó 21 fallecimientos. De los casos confirmados son 4.630, pero el 70% de ellos no estaban vacunados, según propios datos de la Organización Panamericana de la Salud. Chihuahua es el estado más afectado por el sarampión. De acuerdo con las autoridades de salud de Chihuahua, la cifra de muertos por esta enfermedad llegó a 20 y los casos confirmados 4.269, 10 están hospitalizados. Por eso el gobierno de Chihuahua mantiene una jornada de vacunación en todo el estado. ¿Y cómo debemos cuidarnos? Es necesario que volvamos a vacunarnos. Doctor Francisco Moreno, infectólogo, médico internista. Paco, querido, te mando un abrazo. Buenos días. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Y sabes, yo le agregaría un dato que es bien importante, Alejandro. 1.411 casos han sido en niños entre 0 y 4 años. Niños que deberían haber sido vacunados en el sexenio anterior. Ya. Y que ese es el mejor reflejo de la pésima gestión de salud que tuvimos en la administración previa. La vacuna que protege una enfermedad pues dejó de aplicarse y ahora estamos viendo las consecuencias. Entonces, sí, esto es serio. Creo que la administración actual está haciendo un trabajo mucho más completo, mucho más serio, pero el rezago que traen es pues muy difícil de alcanzar. Entonces, sí, lo que dices tú, todos los que tienen menos de 50 años y no recibieron un esquema completo, no se vacunaron o no están seguros de haberse vacunado, pónganse una dosis, no les pasa absolutamente nada. Las únicas que no deben de vacunarse son mujeres embarazadas. Pero si tú tienes la duda de estar vacunado y tienes menos de 50 años, vacúnate porque, como bien lo dijiste en la entrada de la noticia, la mayor parte de los casos son en personas que no están vacunadas o que no tuvieron un esquema de vacunación completo que consiste en 2 dosis. Ok. ¿Los mayores de 50 necesitan vacunarse? ¿Necesitan refuerzo? Mira, se ha hecho ese corte porque la vacunación se empezó a hacer pues prácticamente obligatoria a finales de los 70. Entonces, las personas con anterioridad a esa edad tienen una inmunidad más natural por exposición. Hay casos, por ejemplo, en mi caso particular, a mí me dio sarampión a los 3 años. Muchos hemos estado expuestos. Entonces, realmente el grupo, y si tú ves las estadísticas, no ha habido ningún caso en mayores de 50 años. Como pues no tienes vacunas para todos, realmente es una realidad. Lo que está haciendo es vacunar a gente que tiene menos de 50 años, que es en donde está el mayor riesgo. Si tú tienes más de 50 años y tienes duda y tienes miedo porque has estado expuesto a algo, te puedes vacunar. Eso no quiere decir que si tú tienes 50 años está contraindicada la vacuna. Solo que se está reservando para gente que tiene mayor riesgo. Y ahorita los niños, adolescentes, pues hay que vacunarse si no están seguros de haber tenido un esquema completo. Ahora, ¿qué prevención, medidas preventivas o qué medidas de precaución, mejor dicho, no prevención, precaución hay que tener cuando una persona tiene sarampión? La persona y su entorno. Exacto. Aquí hay que dividirlo en 2 partes. Primero, lo más importante es tener un diagnóstico oportuno. ¿Por qué? Porque es una enfermedad altamente contagiosa. Se calcula que una persona infectada va a infectar a 9, va a contagiar a 9. Es de los virus más contagiosos. Entonces, si tú tienes o un familiar tuyo, tu hijo, tu nieto, tiene fiebre y una erupción que empezó en la cara y el tronco y se fue hacia afuera, llévalo con el doctor para establecer un diagnóstico, porque el problema es establecer un diagnóstico tardío y entonces contagia a mucha gente. Cuando una persona tiene fiebre, ardor conjuntival, algo de gripa y sobre todo la presencia de esa erupción, de ese rash que llamamos, pues eso nos debe de indicar que se debe ser atendido por un médico y hacerle las pruebas pertinentes. En ese momento se debe de aislar tanto el paciente como los familiares, usar cubrebocas, las medidas que utilizamos que ya conocemos porque COVID nos enseñó. Ahora, tú, si tuviste ese contacto, lo que tienes que hacer es estar al pendiente para que en las próximas 2 semanas no tengas datos de esa infección y puedas acudir a tratarte para evitar
esta cadena de contagios, que es así como sucede las infecciones. Una persona contagia 9, otra contagia 9, y así tenemos pues esta forma de diseminación exponencial de enfermedades como el sarampión. Ya. Entonces, bueno, tener esas precauciones. Y por supuesto, lo primero es al primer síntoma acudir al médico para tener el diagnóstico oportuno. Doctor. Así es. Paco Moreno, gracias. Gracias a ti, Alejandro. Un saludo para ti, tu equipo y toda tu audiencia. Igualmente para ti, gracias. El doctor Francisco Moreno.